Buen día, Germán. Buen día a toda la audiencia. Lo de ayer, ¿esta audiencia fue de segunda instancia o primera? Fue de segunda Fue instancia. de segunda, cuéntame. Sí, fue una audiencia de apelación de prisión preventiva que fue pedida a través de un recurso que interpusieron las defensas del doctor Morales y la defensa del señor Rigo, que fueron los dos imputados que habían sido, digamos, privados de su libertad en la última audiencia que se celebró el 28 de febrero. Y en esta audiencia, luego de 4 largas horas... ¿Quiénes son los abogados de Morales y de Rigo? En el caso de Rigo, los abogados son el doctor Robles y el doctor Prado. En el caso del doctor Morales, estaba el doctor Piedrabuena y el propio doctor Morales ejerciendo su defensa técnica, pero ahora su defensa técnica la está ejerciendo el doctor Garmendia. Entonces tiene esos dos abogados, digamos. En el día de ayer... Entonces, 4 abogados. Actualmente tiene 2 abogados solamente el doctor Morales y 2 abogados el señor Rigo. 4 abogados ayer en la defensa estuvieron, digamos, pidiendo la libertad de sus defendidos y en subsidio el arresto domiciliario. Que eso fue lo que sucedió. Esto es por la prisión preventiva, no por la cuestión de fondo. No. La cuestión de fondo todavía resta mucho para resolverse, dado que para poder hablar de la cuestión de fondo tenemos que tener un juicio oral. Eso todavía está un poco lejos, dado que la investigación está abierta y están surgiendo nuevos testimonios que se van incorporando a la investigación de la doctora Rivadeneira y de la querella que ejerce el doctor Molina en representación del Superior Gobierno de la provincia. Por ende, todavía no podemos hablar de un debate o un cuestionamiento de fondo. Lo que se cuestionó fue la privación de la libertad del doctor Morales y la privación de la libertad del señor Rigo. Esto se hizo a lo largo de 4 largas horas, en las cuales las partes expusieron de manera harta todas sus pretensiones. En el caso de las defensas del doctor Morales y del señor Rigo, hubo, digamos, un pedido principal de que se les otorgue la libertad, en el entendimiento de que no había, digamos, riesgos procesales o ya habían sido neutralizados. En el caso del señor Rigo, el riesgo procesal ya se había cometido y que era haber entregado el celular completamente eliminado y borrado con toda su información. En el caso del doctor Morales, entendía la defensa que era simplemente por hacer TikTok y referirse de manera despectiva a diferentes miembros de la justicia y al ministro fiscal. En ese sentido, y analizaron también lo que es la pena que le espera a ambos en el caso de llegar a ser condenados. ¿Cuál sería? Ahí donde las defensas dijeron que la pena, hablaron mucho sobre la pena en expectativa de la desobediencia judicial que incurrió el doctor Morales al incumplir las órdenes impuestas por el magistrado Ortega. Pero luego de 4 horas en un fallo de casi 1 hora, en donde el doctor Albo fue explicando punto por punto las pretensiones de cada una de las partes y después los motivos de su resolución de manera clara, precisa, él dijo que en realidad la desobediencia se daba en el marco de otro proceso en el cual estaba siendo investigado, que era la instigación a cometer delitos, cuya pena mínima era 1 año, cuya pena máxima era, digamos, 6 años, y era 2 años y cuya pena máxima era 6 años, y en el caso de haber un concurso real, o sea que se sume las penas de la desobediencia judicial y la instigación a cometer delitos, tendría un mínimo de 2 años y un máximo de 7 años de prisión en el caso de resultar condenado. Por ese motivo he entendido de que si había una posibilidad, una prognosis a futuro de que en el hipotético caso de llegar a un juicio oral y ser demostrada la culpabilidad del doctor Morales y del señor Rigo, las penas que le podrían, digamos, competir serían mayores a 3 años que la pena de ejecución condicional que permite cumplir la pena en completa Pero libertad. usted me está planteando de 2 a 8, doctor. De 2 a 7. 2 a 7. Y me está hablando de 3 años como mínimo. De 3 años como mínimo para poder beneficiarse con Claro, lo que llama con la ejecución libertad condicional, claro. que es estar en libertad. Sí. Pero si es concurso real, normalmente, ¿cuál es la doctrina o jurisprudencia? La doctrina del concurso real es que se toma el mínimo mayor, en este caso el mínimo mayor es el de 2 años y se suman los máximos. En el caso de la desobediencia el máximo es 1 año, en el caso de la instigación a cometer el delito el máximo es 6. Al sumarse quedan 7. Por eso es que ahí en esa interpretación el doctor Albo dijo ya la escala punitiva está ya el máximo puede superar los 3 años, entonces existe una posibilidad. También tuvo en cuenta que existen legajos abiertos, digamos, en contra del doctor Morales con relación a otras desobediencias judiciales, o sea, a otras posibles comisiones de delito, tuvo en cuenta el comportamiento de la persona durante el proceso, pero lo más importante, que era lo que la defensa del doctor Morales trató de incorporar para lograr un arresto domiciliario, la situación de salud del doctor Morales, que actualmente se encuentra internado por una operación de cálculos renales, si no me equivoco,
Y el magistrado ahí estuvo muy correcto a mi entender porque dijo, es cierto que donde se encuentra alojado actualmente, que es en el penal de Benjamín Paz, le quedan muy lejos algunos de los hospitales más importantes o que atienden casos de alta complejidad. Por ese motivo y para mejorar las condiciones de detención del doctor Morales, él ordenó que una vez que le dieran el alta sea trasladado a Villa Urquiza en un principio, que cuenta con un médico a las 24 horas y que además tiene un hospital a la par, literalmente a media cuadra hay un hospital en Villa Urquiza, o a otra dependencia que propongan los defensores que le quede cerca a los hospitales donde pueda ser atendido. Dijeron la comisaría primera, la comisaría segunda, el destacamento de bomberos, pero principalmente... Pero eso está mal, el destacamento de bomberos. El destacamento de bomberos lo que tiene que nunca tuvo calabozo. El destacamento de bomberos normalmente se mandaba a los policías. Pero el año pasado, o el anteaño pasado, creo que estaba Jaldo de gobernador, cuando se escapó alguien de ahí dijeron, bueno, esto no va más. Sí. Bombero no va más. Bomberos nunca debió ir porque Bomberos no tiene calabozo. Lo que hacían, que fue uno de los que principalmente se escapó, fue el señor Roberto Rejas, que fue condenado a perpetua por el femicidio de su expareja y el filicidio, digamos, o sea, la muerte, darle muerte a su hijo con su expareja. Él estaba en el destacamento de bomberos porque era un guardia cárceles, entonces no se lo podía poner con la población común y no había espacio en Villa Urquiza y se escapó de ahí. ¿Por qué? Porque bomberos no tiene un calabozo, normalmente duermen en la misma habitación que los oficiales de alto rango que están ahí en el destacamento. Entonces, por eso es que se hizo hincapié por parte del doctor Albo en la posibilidad de Villa Urquiza, porque además tiene un médico, porque tiene, digamos, un hospital al lado, sobre todo teniendo en cuenta que, si bien no era el planteo deducido, él dijo, bueno, yo tengo, digamos, las potestades de ver que las condiciones del detenido no se han agravado, pero después fue eliminando todos los argumentos de la defensa en el sentido de que para él la prisión preventiva dictada por el doctor Lerario Babot era correcta y ajustada a derecho y él tenía básicamente, salvando algunas distancias de conceptos que podían diferir, pero había llegado a la misma conclusión que el magistrado anterior al dictar la prisión preventiva para ambos. ¿Esa situación de Morales y Rigo cómo queda? Rigo se analizó lo mismo, pero en Rigo, digamos, la situación fue, digamos, más clara en el sentido de que Rigo ya había materializado un peligro procesal en concreto, que era el entorpecimiento de la investigación. Que había Perdón, un peligro, repítame la frase. Él había materializado un peligro procesal en concreto. Los peligros procesales en concreto son entorpecer la investigación mediante la obstaculización de amedrentar testigos, esconder evidencias o el peligro de fuga, la posibilidad de fugarse. En el caso de Rigo, él ya lo materializó porque primero se habló de que cuando se hicieron 2 allanamientos no se lo encontró al señor Rigo en su domicilio. Después, cuando se le pidió en esos allanamientos que estaba ordenado el secuestro del teléfono, se le pidió la entrega del teléfono, él fue a entregarlo, pero lo entregó con toda la información del teléfono original borrada o de alguna manera modificada, lo cual ya está materializando un peligro concreto porque está obstaculizando la investigación, porque está entregando un teléfono que, si bien es de su propiedad, es un objeto material que la Fiscalía y el juez puede autorizar a que sea peritado y a que sea, digamos, invadida esa esfera de privacidad que es el teléfono celular personal de cada uno. Pero bueno, al hacerlo se dieron con que había mucha información borrada. Entonces en ese caso estaba como más claro a pesar de los argumentos bastante sólidos de la defensa. En el caso del doctor Morales, él tenía una orden judicial de menor, que no era solamente una orden judicial, sino que era una medida de menor intensidad, o sea, ya había una medida cautelar para proteger al proceso que le decía no entorpezca la investigación, atacando a los posibles magistrados que puedan intervenir para que usted después no genere, que era el intento, eso es lo que dijo el doctor Álvaro, genere una enemistad con cada uno de estos magistrados. Enemistad manifiesta. Una enemistad manifiesta para después poder recusarlo y hacerlo lo que se conoce en la doctrina como forum shopping. Elijo con qué magistrado quiero que me resuelva para que sea más favorable. Y dieron el ejemplo del doctor Valero, que ahí intervino en un inicio, que no hizo lugar a la prisión preventiva, y el doctor Morales nunca dijo nada de él, a pesar de que había convalidado los allanamientos, de que había convalidado la detención de él, nunca habló mal de él. De todos los otros magistrados que intervinieron después, y hasta el ministro fiscal, él fue, digamos, atacándolo en video, hablando despectivamente, en este intento, que ya lo hace anteriormente, es conocido en su forma de manejarse, de generar enemistad manifiesta y poder generar una causal de recusación, excusación de los magistrados, que ellos se aparten de la causa. Y esto ya está conocido en la doctrina, que cuando es intencional y demostrado, se conoce como forum shopping. Voy a comprar
cuál es el juez que me gusta, cuál es el fuero que me gusta, y para hacerlo, a propósito, me genero una enemistad con el magistrado que capaz que a veces ni me conoce, pero genero esa enemistad para que el magistrado de alguna manera me responda o él se quiere excusar para evitar algún tipo de... Eso lo hace a través de los TikTok. En su momento, antes de que existiera el TikTok, lo hacía a través directamente de publicaciones en diarios, a veces en las propias audiencias faltaba el respeto, justamente para generar esa enemistad y es lo que vino pasando. Antes de que se diera la audiencia con el doctor Albo, estaba, digamos, sorteada la doctora Casa. Pero él ya había, en sus TikTok, había hablado muy mal de ella, la había atacado directamente, la había tratado de manera despectiva para generar esa enemistad y ella, para no ser cuestionada en su imparcialidad, dijo, bueno, yo me voy a excusar porque si tomo una decisión en contra de él me va a querer anular por decir que no me recusé. Y en la audiencia también surgió otra particularidad, que no estuvo presente el doctor Morales, entonces se tuvieron que ir al sanatorio del sur donde está internado a que firmen un consentimiento y en ese consentimiento el juez le pidió que además aclarara que él no iba a utilizar su ausencia en esa audiencia para plantear una nulidad, que es otro de los planteos que también suele hacer. Entonces fueron cubriendo todos las posibles lagunas legales, en particular el magistrado, que además analizó muy claramente y pormenorizadamente, imagínese Germán, una audiencia de 4 horas, en la cual él tiene que escuchar a las partes y tomar nota, y él se tomó 1 hora para explicarlo al fallo, no lo dio por escrito, no difirió sus fundamentos para después, sino que dio sus fundamentos en 1 hora de manera oral, que es como establece el código, que él se podría haber apartado porque hay una posibilidad de darlos por escrito, de dar el veredicto y dar por escrito, pero él lo dio, explicó cada una de las posturas de la defensa, de la fiscalía, de la querella y su fallo, que era confirmar la prisión preventiva de ambos imputados con la salvedad de trasladarlo al doctor Morales al penal de Villa Urquiza. Le pregunto esto. Le doy un caso en paralelo, el caso de Alperovich también. Alperovich está en la misma situación. Él le ordenan la prisión en Ezeiza, él apela a eso y en la apelación ya le dijeron que no. Ahora vuelve a pedir. Por ejemplo, Morales en un tiempo va a poder pedir de vuelta. Morales les digo, ¿pueden pedir en un tiempo reiterar el pedido o no? La respuesta es que sí, pero porque las situaciones procesales son diferentes. En el caso del exgobernador Alperovich, él se encuentra condenado. Es cierto que su sentencia está siendo revisada, pero ya tiene una condena, o sea, ya hay una idea de que en el hipotético caso de que quede firme, él no va a ser beneficiado por la condicionalidad de la pena, o sea, porque lo condenó a 16 años, pero además el exgobernador Alperovich pide por otro motivo, porque él tiene 70 años, y el Código Penal establece que los mayores de 70 años o las personas de 70 años pueden cumplir con arresto domiciliario. En el caso del doctor Morales... No, termina ahí. Pero ya en 2 oportunidades le dijeron que no al arresto domiciliario. Porque para los magistrados los informes no dan que su situación personal pueda verse agravada estando en un penal. En el caso del doctor Morales y el señor Rigo, ellos están privados de libertad de manera cautelar. Y cada vez que una persona es privada de manera cautelar o de manera preventiva, es decir, no hay una condena que imponga la prisión o no hay una condena que tenga de la mano una prisión preventiva, las prisiones preventivas pueden ser revisadas las veces que sean necesarias. Porque, esto lo dijo también el magistrado algo de forma muy clara, los riesgos procesales, estos que hablé, la obstaculización y el entorpecimiento de la fuga, son dinámicos, pueden ir cambiando, pueden ir agravándose, que es lo que entendió el magistrado porque consideró que se agravaron porque había más evidencia en contra de los imputados, o pueden ir mermándose, en el sentido que pueden bajar los riesgos procesales y por ende ser pasible medidas de menor intensidad, como la libertad, como sometimiento al proceso, o un arresto domiciliario a los efectos de que también se cautele el riesgo. Doctor, usted recién planteó el foro shopping, es decir, yo voy atacándolo a este juez, para que se inhiba, no me pueden entender. En la práctica, ¿cómo funcionó eso? ¿Cómo funciona eso? En la práctica tiende a funcionar bastante bien porque es una práctica del doctor Morales y justamente por eso es que también se dictó esa medida de menor intensidad para evitar, para obligarlo a él a que el proceso no se vea entorpecido por hacer esto, por generar enemistad manifiesta. Y lamentablemente en otros ámbitos también se hace porque a veces se cree que este juez no va a ser favorable a nuestra teoría del caso, entonces como no podemos excusarlo porque realmente el juez capaz que ni nos conoce, empezamos a hablar mal de él en público y obviamente eso al juez
le genera una sensación de que si no se excusa, después yo voy a cuestionar su resolución porque yo dije, salí en la tele a hablar mal de él, a decir que es un corrupto, a decir un montón de cosas que después ni siquiera denuncio, porque eso suele suceder, y hago este shopping, voy eligiendo cuál es el magistrado que mejor se ajusta a lo que yo quiero plantear a través de esto. Usted que es especialista, además tiene un libro escrito sobre esto. Usted me dice menor intensidad, pero va preso. Cuénteme cuál es la menor intensidad. La menor intensidad en lo que pidieron fue un arresto domiciliario, o sea, estar privado de la libertad, pero en su domicilio, con las posibilidades. Ellos piden eso. Eso es menor intensidad, que también menor intensidad puede ser estar en libertad, ofrecer una caución, correcto, ponerse una pulsera dual para que la presunta víctima en los casos de violencia de género sepa dónde está ubicado uno. Pero acá cuando pidieron el arresto domiciliario, ahí también hizo una aclaración el doctor Albo que dijo, el problema del arresto domiciliario es que si él va al domicilio, él va a poder tener acceso y no lo vamos a poder controlar a los teléfonos celulares, a las computadoras, que es a través de los cuales se presume, dijo el magistrado, que se cometieron estos delitos. Entonces, ni siquiera el arresto domiciliario cautelaría la posibilidad de la obstaculización, que ya fue comprobada en el caso del doctor Morales. Entonces, se le dijo, la única que le queda es Villa Urquiza sin posibilidad de utilización del celular, pero más cercano a un hospital y con un médico todos los días, porque sí dijo el magistrado que es muy importante que la salud de la persona privada de su libertad siempre se mantenga en buen estado. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Germán. Señora Carla. Bien,